Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estéis viendo. Bienvenidos a esta charla, este webinar dentro de la programación del Festival Película, un festival que celebra este año su edición 19, empezó hace 2 días, el 3 de octubre, y ha adoptado un formato online para poder llegar a los seguidores y a los espectadores que año con año siguen la programación, pues dentro de esta situación que nos está tocando vivir en 2020, pero que pone en valor esta acción de expandir el rango de cobertura y de alcance del festival, ya no solo en Filipinas, sino a Tailandia y Australia. El hecho de todo lo que estamos aprendiendo con las nuevas tecnologías durante estos meses en la búsqueda de soluciones alternativas para el intercambio cultural y para la promoción cultural. Hi, welcome to this talk. This part of the program of a webinar that is part of the program of Festival Película. I'm going to say this in Spanish and English, and then you can follow the instructions and listen it in the language that you prefer. The talk will be conducted in Spanish by myself. I'm Tito Rodriguez, the Deputy Director of Marketing at the Spanish Film Institute. If you want to continue listening to this talk in English, you just have to push the button of interpretation. I think it's interpretation in your panel. It's the icon of the world, and if you click on it, you can choose Spanish or English. En español ahora, solo dar las instrucciones para que todo el mundo sepa cómo funciona. Si apretáis en el botón interpretación, el icono del mundito, podéis escoger el idioma en el que queráis seguir la charla. Algunos hablaremos en español, otros hablarán en inglés, así que podéis seleccionar inglés o español según vuestra preferencia. Mi nombre es Tito Rodríguez, soy director de políticas de marketing del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales de España. La charla que vamos a tener ahora, de lo que vamos a hablar, es de cómo vender nuestro cine, título oficial en el programa, Marketing Spanish Cinema in Asia, Marketing Asian Cinema in Europe. Nos acompañan Lisa Diño, presidenta del Film Development Council de Filipinas, y Joan Álvarez, codirector del Laboratorio de Creatividad de Fundación Ortega y Gasset, Gregorio Marañón. Y para que los veáis y para que podáis escuchar un poco en qué consisten los organismos en los que ellos trabajan y qué políticas de promoción manejan para darle visibilidad, en este caso al cine, pues les voy a dar la palabra. Empezaremos con nuestra anfitriona en este caso, ya que juega en casa, Lisa Diño, presidenta del Film Development Council de las Filipinas. Hola Lisa, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el mundo virtual y en todos los territorios. Hola, Tito. Good afternoon, everyone. Thank you so much for inviting me. It's an honor to be able to be part of this roundtable discussion so that we can find more opportunities to exchange our content and find more audiences in our respective countries. Thank you, Lisa. Gracias, Lisa. También para que Joan pueda decir hola y le veáis y lo ubiquéis en la charla, Joan Álvarez nos acompaña, como decía, es el codirector del programa de creatividad de la Fundación Ortega y Gasset, Gregorio Marañón. Joan Álvarez también ha sido director del Instituto Cervantes 7 años y director de la Academia de Cine, así que también conoce gran parte del trabajo que hacemos en España de cara a la promoción exterior y conoce muy bien nuestro cine y todas las acciones que se realizan, y seguro nos puede también dar esa perspectiva, ¿no? desde dentro, cómo se ve desde dentro, cómo se ve desde fuera, y analizar esa situación. Joan, buenos días, buenas noches en el mundo virtual, buenas tardes. Creo que, Joan, le tenéis que activar el audio, si no me equivoco. Disculpad. ¿Ahora sí, Tito? Ahora sí. ¿Estamos? Sí. Ok. Está. Bueno, son estos pequeños inconvenientes que tiene esta manera de comunicarnos, ¿no? Digo que sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar en el que nos encontremos. Es un placer participar en este webinar, en este coloquio,
A Lisa la conocimos cuando yo era director general de la Academia, que nos hizo una visita y nos contó algunos de los planes, ¿no?, que después se han ido poniendo en marcha, y que es un placer ahora volver a encontrarnos para saber también cómo está el momento exacto, ¿no?, del desarrollo. Tito, realmente de lo que vamos a hablar, tú eres quien puede hablar porque tiene el conocimiento preciso, digamos, los datos. Por mi parte, yo creo que puedo aportar algunos conceptos, más que datos, algunos conceptos. Es verdad que tanto por la experiencia en el Instituto Cervantes como en la propia Academia y ahora en la Fundación Ortega, la mirada que nosotros ponemos en pie es una mirada más de diplomacia cultural, de operaciones de intercambio cultural, ¿no? Y en ese sentido creo que sí puede ser, bueno, modestamente creo que puedo hacer una aportación, porque ciertamente el mundo del cine es un mundo que está, yo diría que ampliándose en el sentido de que tenemos que hablar de audiovisual más que de cine en este momento. La distribución está cambiando, los mecanismos de distribución del cine están cambiando de una manera tremenda, los gustos de las audiencias también están cambiando y, bueno, creo que es un momento muy adecuado para que desde dos puntos tan distantes como España y Filipinas nos planteemos ese nuevo viaje de los cines por Europa y por Asia, ¿no? Vamos a ver qué es lo que podemos ilustrar, ¿no?, con esta conversación que, como digo, bueno, estoy muy honrado de poder participar en la misma. Muchísimas gracias, Joan. Y como decía, vamos a empezar, digamos, las intervenciones ya más a nivel meter las manos en la masa con Lisa para que nos explique un poco la evolución de esos planes que tú conociste de primera mano en la visita que tuvo a la Academia en su día, pero bueno, también como a lo largo de estos años pues ha ido desarrollando el Council de Filipinas, pues las políticas de promoción no solo en España, sino en Europa, ¿no? ¿Qué estrategias seguís, Lisa? ¿Qué tipo de acciones hacéis y qué recursos ponéis al alcance de vuestros creadores para que también pues, puedan acceder a esos mercados? Well, that's true very much. So, I mean, when I met John, it was like my first year in the FDCP, and there were so many ideas, so many initiatives that we wanted to do to connect each country. We had very active. I was with. It was during the time. It was Guillermo Escribano and Carlos Madrid, who was the director of the Instituto Cervantes and the first secretary in the Philippines, and they supported the mission to Spain to connect with the various Spanish counterparts. So the goal of the FDCP is basically to really promote the growth of Philippine cinema and find audiences outside the country. In 2016, when I came, it was just the start of Netflix and all of these streaming platforms. And that whole transition is really affecting the local box office, and there is already that goal to not just cater to the local audiences, but to really reach out and understand how can we distribute our films in other countries, how can we connect with Europe, especially because there's a track that's being solidified through the film festival participation of a lot of Filipino films. So this was really the mission of the FDCP, to find those connections, to understand how we can capitalize on these film festivals where a lot of our local films are participating. We are winning in different international film festivals in Europe. So how can we use these platforms to actually translate into a commercial distribution? So I have a presentation here of the programs of the FDCP to just give you a background on the programs and the initiatives that we have already started. So but since this is a vice versa initiative, not just bringing Asian cinema to Europe and Spain, but also finding opportunities to bring in Spanish cinema in the Philippines and in Asia. I'd like to start with how this partnership with Pelicula started, and what is this program about, and how do we intend to bring world cinema to the Philippines. So let's start with our presentation. So how do we market Spanish cinema in Asia? So basically, the Philippines is our box office is predominantly
support, the market share is with Hollywood, like the rest of the world. We have a 30% market share, and there's very, very little space that is given to films that is outside of Hollywood. Even Asian films, they're creating, you know, some small space, but it's always still a struggle. So that commercial track, or you know, that finding space in cinemas is always a challenge. But we are so lucky that we have a lot of embassies really championing culture and bringing world cinema, their respective cinema in the Philippines through the embassy festivals. And this is what the Film Cultural Exchange Program is about. So this program has been in the FDCP, and FDCP just really, during my time, we just really expanded it into more deepened partnerships. So not just bringing the films here, but making use of all our assets. We have cinematheques all over the Philippines. We have exhibition cinemas in partnership with cinemas. So we wanted to take it further, not just showcase the films that is in Spanish in these embassy festivals, but take it all over the Philippines. So this is like our cultural diplomacy, our bilateral relations in efforts to widen the Filipino audience appreciation of world cinema, so they don't feel that they're at a loss because all they watch are all Hollywood films. So this is an opportunity to really understand the culture of different countries through cinema. So this is our film cultural exchange programs, and because of this, we've had around 27 film festivals that we support and host every single year. So next, please. Including Pelikula Pelikula. So through the years, we have these has been the posters of Pelikula Pelikula. It's one of the most successful embassy festivals in the country. French Film Festival, Korean, Japan, and Spanish film festivals are really the festivals that have cemented their place in terms of interest from the cineasts and our local audiences, not just in Manila, but all over the world, all over the Philippines. Next. So aside from, so what happens is when we have cinematheques in different parts of the Philippines, these are small, it's like art house cinemas that the FPCP manages, and we are able to partner with these festivals so that we can showcase those films and share it with the regional film communities in those localities. Another partnership that FDCP has is the Cine Local. So Cine Local is basically our partnership with SM. It's the biggest chain of cinemas in the Philippines. And we had a partnership where 8 cinemas were given to to FDCP for its own curation, meaning we can program any kinds of films for commercial distribution. So each film, if they partner with the FDCP, they have an opportunity to screen their films for a week through a commercial distribution. This is in the main cinemas, and there's one dedicated cinema just for the programming of the FDCP. So not only has this been a platform for a lot of independent filmmakers who cannot find space in the commercial cinemas, it's also become an opportunity for us to partner with different countries, especially those who are interested to really distribute their films commercially. FPCP, while we don't have a sealed partnership yet with Spain, hopefully after this, there's a way for us to discuss how we can utilize the platforms that the FPCP has in partnership with cinemas so that we can bring some Spanish titles in the Philippines for commercial screening, or meaning not just through festivals, but for the commercial audience, for the mainstream audiences. Next, please. Okay, so this is the FDCP Cinematheque Centers, and we right now we have 6 Cinematheque Centers all over the country. We have the one in Manila with 100 seats, one in Davao, 120 seats, Negros, Zamboanga, Nabunturan, and Iloilo. So this is really our space. You know, this is not just a place to screen films, but we also use this platform and this venue to hold workshops, conferences, labs, so that we can empower and nurture aspiring filmmakers, and an opportunity for alternative distribution for a lot of our independent filmmakers. So this is their plan, especially for regional cinema, which, you know, still working on finding space in
commercial cinemas, the cinematheques have been a very important platform and venue for them to be able to showcase their films to a wider audience. Next. So another opportunity that, you know, that we can have is through our film festival partnership program. So the Philippines is a plethora of film festivals which spans throughout the year. So not just FDCP with its own Feast of Filipino Films or Pista ng Pelikulang Pilipino, where for 1 week we screen new titles, new Philippine titles in all cinemas nationwide. So you're talking about 920 cinemas just screening Filipino films with no foreign title for a week. So that is the festival of the organized by the Film Development Council of the Philippines. But the rest of the year, we also have these important independent local film festivals, which showcases new independent films. And they also showcase foreign titles for their opening film, as part of their programming. So maybe there's an opportunity for us to utilize this platform as well. So we have Cine Filipino, Cinemalaya, which happens every August, Cineg Maynila, Q Cinema. So all of these film festivals have their own niche. They have an audience that looks forward to the new films that are showcased from each of the festival. And hopefully through FDCP's partnership, we can bridge connections with the festival directors and from Spanish distributors who might be interested to utilize our platforms. Okay, so that's basically how we can bring in Spanish cinema here in the Philippines specifically. So we move to how we have been aggressively marketing Philippine cinema in Europe and even in Spain. So next, please. Okay. So of course, our main partners are the Philippine embassies all over the Philippines, the Philippine posts all over the Philippines. They know best their constituents and the citizens in those respective countries. So FDCP has a Philippine Embassy Assistance Program where we encourage various Philippine embassies all over the world to conduct and organize their own Filipino film festivals for their respect in whichever post they are at. So because of this partnership, FDCP is the one who curates. We secure the rights. We create the programming. So all they need to do is find a venue, promote, and get the audiences to watch. But we have the entire we do all the legwork of putting together a very good slate of films which caters to the sensibilities and the priorities of those Philippine embassies and posts. So one of the most successful partnerships we've had was also in Madrid, when we partnered with the Philippine Embassy in Madrid, partnered with the Filmoteca for the Cine Festival de Filipinas last year because we were celebrating the 100 years of Philippine cinema. We were able to screen a lot of really important films. Another partnership that was very notable was the partnership in Portugal, where through the Cinemateca Portuguesa, we were able to screen 15 Filipino films spanning the 3 golden ages of Philippine cinema. We were able to showcase 6 out of the 8 national artists for film. They had film that was screened during those 3-week period, and it was very successful because we had Kidlat Tahimik, the national artist for film, participate and grace the occasion. So we also had one in Rome with Ambassador Nolasco. This was done at the venue at the Casa del Cinema, where we were able to showcase 6 to 8 films. So that is our PAP. Next. We also, of course, we have, if there's Uni France, if there's Uni Japan, there's also Uni Philippines, where we participate in
various markets all over in Cannes and Berlin and a lot of the very important film markets to find distribution for our local content. And this has started a lot of opportunities to understand distributing films in various territories, not just in Asia, but all over the world. Next. Of course, very, very important platform for us are the film festivals in Europe, including San Sebastian, where in the last 3 years there's a film from the Philippines that's chosen, and that's really a big thing for us because it creates connection between Spain and the Philippines. We have also participated consistently in various in international film festivals like Berlin, Far East Film Festival in Udine, Italy, Carlo Vivari Festival, the Cannes Film Festival, Annecy for animation, and the Asian Film Festival in Barcelona. This year, because we just recently closed the 100 years of Philippine cinema, we were the country of focus in the Locarno Film Festival. Next, please. Yes. So this program is very unique. This is something that that really I feel increased more presence of Filipino films in international film festivals. So it's called Spotlight Philippines. So Spotlight Philippines is basically a platform for us to encourage more film festivals to create a special programming for Philippine cinema. And because of this programming, we're able to showcase not just the usual directors that you normally see in international film festivals, but new directors that have not yet been discovered because sometimes programming is very limited. Sometimes they just choose 1 or 2 films and then that's it. And the usual suspects, the usual Filipino directors that are going the rounds of film festivals are the ones, being patronized. But there's so many facets to the Philippines. We're not just about one kind of cinema. There's so many films that we have, and so many stories and narratives that we can showcase, and there are so many directors that are not given that platform. So through this partnership, this Spotlight Philippines, we encourage them to program at least 3 to 5 films, and we're able to fly the directors and participate in that festival. So it's also an opportunity for our film directors to really experience what it feels like to find audiences beyond the Philippines. So because of this, we've had partnership we've participated in Locarno. Wiesbaden Film Festival was able to showcase around 20 Filipino films during the time that they showcased us as a spotlight country, and other film festivals as well. So yeah, this has been the efforts of the FPCP in the last 4 years since I had that talk with John. Gracias, Lisa. Thank you, Lisa. La verdad que es de elogiar el esfuerzo y la manera en la que tenéis todos los planes bien definidos, varios programas. Ya me gustaría a mí tenerlos en el caso de ICA de manera tan organizada. Yo voy a explicar un poco cómo lo hacemos nosotros desde el punto de vista de la promoción del cine español y concretamente hablando un poco de la experiencia y de los retos que nos presenta Asia, ¿no?, a día de hoy. En España, como tú decías, hay un Uni Philippines. En España no hay un Uni Spain, de momento. La promoción del cine se divide en varios organismos que trabajan de forma ordenada, pero que cada uno tiene sus distintos programas, ¿no? Entonces, junto al Instituto de Cine, donde parte de ese trabajo pasa por el departamento que coordino, que dirijo yo, está Acción Cultural Española, a través de su programa PICE, de modalidades visitantes y movilidad, mediante el cual ofrecen ayuda para que los festivales en España, la red de festivales de todo tipo, o sea, es una concurrencia abierta, puedan traer a programadores o posibles prescriptores del cine español de diferentes países, y Asia también, por supuesto, a los festivales, a modo de que puedan acceder a los contenidos de cine español que en los festivales que se celebran en España se programan año con año. Es un programa que funciona muy bien y que beneficia pues, a más de una veintena de festivales en ambos aspectos, tanto en movilidad como en visitantes. Cuando han traído ya los programadores o prescriptores, vuelven a sus países, a sus festivales. Normalmente son programadores y programadoras de festivales en el exterior,
o de muestras, pues esas muestras o esos festivales pueden acceder al retorno de ese programa, que es a través de la vertiente de movilidad, mediante la que cualquier festival en el exterior que vaya a programar cine español puede pedir ayuda para traer al talento, para hacer las presentaciones de las películas. Entonces, para países que están lejos, donde los billetes de avión, ahora en estos tiempos que corren, desafortunadamente no hay ese movimiento por todo el mundo, pero bueno, es un periodo excepcional que se retomará más adelante la acción, pues para esos festivales que los billetes de avión son caros, que es difícil acceder a los talentos y demás, este programa viene a medida para poder tener a talento español presentando películas en otros territorios. Históricamente, el programa que ha conseguido esa ayuda es Latin Beats en Tokio. Si bien yo sé que los compañeros y compañeras de Acción Cultural siempre se están esforzando para ampliar el rango de festivales que las piden de fuera. Y luego, por otra parte, a nivel, digamos, más de promoción comercial del cine español, contamos con el trabajo en festivales, en mercados, festivales clase A y en mercados especializados de cine audiovisual de nuestras compañeras y compañeros de ICEX, con quienes, en el caso español, viajamos todos los años a Berlinale, al European Film Market, donde tenemos un stand en el que tenemos a los nuestros agentes de ventas, agentes de ventas españoles, que son de los que más cine español comercializan en otros territorios, y de las comunidades autónomas, que también por competencias transferidas, pues cada una, algunas tienen organismos mucho más formados que otras, pero bueno, cada una tiene su parcela de promoción internacional, marcas muy conocidas en el entorno internacional que respondan a agencias, digamos, autonómicas o dentro del territorio del Estado a ciertas regiones son, pues, Basque Audiovisual Cine Euskadi para el País Vasco, o Agadik en el caso de Galicia, o Catalan Films TV, que es un modelo que ha adoptado un modelo de agencia, promoción, como cualquier estado pues como podría ser Unifrance, German Films, etcétera, pero para el territorio catalán, ¿no? Y también, pues, otros institutos, digamos, de cultura de las diferentes comunidades autónomas hacen ese trabajo. En realidad, la manera en la que yo he afrontado, yo llevo mucho menos tiempo que tú trabajando en este sentido, yo empecé el año pasado, la manera en la que he afrontado este panorama abierto de tantos colaboradores, tantas antenas repetidoras de promoción, es iniciar grupos de trabajo para alinear estrategias y ver qué proyectos conjuntos podemos hacer, y en eso estamos, ¿no? Otros organismos que también hacen una fuerte promoción del cine español, ya no solo en Asia, sino fuera de España, en Europa, en América, en Oceanía, pues son el Instituto Cervantes, que contar con una red de centros como la del Instituto Cervantes es un lujo para cualquier país de cara a la promoción cultural, poniendo en valor nuestro idioma. Y tal es el caso del festival en el que estamos hoy interviniendo, ¿no? Película, que lleva 19 ediciones, ¿no? Y es gracias al esfuerzo y a la complicidad del Instituto Cervantes, también en colaboración con AECID, con la agencia digamos, que maneja más nuestra diplomacia cultural y que está adscrita, lleva adscritas, pues, el trabajo de promoción cultural de las embajadas de todo el mundo, de las embajadas de España en todo el mundo, y de los centros de cultura que pertenecen, de cierto modo, que dependen de esas embajadas en todo el mundo. Entonces, tenemos unas redes muy grandes y muchas veces es difícil alinear todo el trabajo que se hace, y hay como mucho trabajo satelital. Desde el Instituto de Cine, resumiendo, para dejarle tiempo a Joan también para hablar un poco de conceptos de promoción y de también un poco su análisis, desde el Instituto de Cine nosotros contamos y colaboramos con varias muestras. Este año retomamos película, que para mí es un placer y que espero que todos los años podamos trabajar en este sentido, con charlas y en todo lo que necesiten por nuestra parte desde el Instituto de Cine. Pero por nuestra parte organizamos 3 muestras que no están en Asia, son Los Ángeles, Miami y Cine Fiesta. Si bien estamos buscando un país que sea estratégicamente, que probablemente vaya a ser China,
un lugar para la promoción. Esto es lo que nos pide, el sector de alguna manera, ¿no? Abrir camino en China y desde China hacia el resto de países asiáticos. Tenemos dos muestras, además de película, además del Festival Película, que son bastante representativas, que es la que se organiza en la Embajada de Beijing y la otra en Japón, en la Embajada de Tokio. Y tenemos mercados objetivos que queremos añadir a nuestro trabajo de promoción en Asia. En algunos ya hemos hecho prospección, en otros se lleva asistiendo y se lleva dinamizando la presencia de cine español a nivel comercial para que las distribuidoras de los diferentes países asiáticos adquieran esos contenidos y lleguen a las salas y a las diferentes ventanas de explotación del cine en esos territorios, y que pasan por el mercado Filmart de contenidos audiovisuales en Hong Kong, que es de los más grandes de Asia, y que creemos que tenemos que expandir nuestro trabajo allí. Hasta hace poco solo ICEX, como digo, estamos como atomizados en el sentido de la promoción, iba con las agencias de ventas. El Instituto de Cine nos planteamos ir a Filmart a organizar encuentros de co-creación, de coproducción, a conversar con nuestros homólogos, a hablar con distribuidoras de cine de los territorios asiáticos y demás, para extender nuevas líneas de trabajo. El mercado, el Asian Film Market, que ahora se llama Asian Film and Content Market del Festival de Busan, es otro punto en el calendario donde podemos tener un encuentro. De hecho, yo creo que Lisa va también al Festival de Busan, al Asian Film Market, y que creo que nos pudimos saludar el año pasado brevemente, pero no lo recuerdo bien porque ha sido un año tan raro que he perdido la memoria en muchas cosas. Se abren oportunidades también de trabajar en los mercados de Beijing y de Shanghái. Este año Shanghái, por ejemplo, es un festival que ha querido arrancar una parte de industria y que ha ofrecido muchas facilidades para poder participar en la edición online del mercado, ¿no? Y se nos hace interesante ver y seguir explorando por ahí, así como en el mercado de cine que está adscrito al Festival de Tokio. Por nuestra parte, son como misiones que tenemos que seguir desarrollando. Empezamos en Busan el año pasado, este año íbamos a seguir trabajando en Filmart en Hong Kong, pero la situación nos ha impedido poder hacerlo de forma presencial, pero esperamos poder retomarlo, ¿no? para seguir trabajando, si bien nuestras agencias de ventas, que son pues 3 grandes, Filmax, Latido, Film Factory, y ahora pues está Bendita Film Sales y Cinema Republic y Moonrise Pictures, entre otras agencias de ventas españolas que llevan cine español fuera, pues sí que tienen puntos de anclaje y que trabajan en esos mercados y que nosotros apoyamos, ¿no? Y luego, respecto a tender puentes concretos con diferentes festivales en diferentes territorios asiáticos, tenemos en la Subdirección de Promoción y de Relaciones Internacionales, tenemos unas ayudas de participación en festivales de cine y certámenes cinematográficos, que cada año se revisa una tabla de festivales que pueden acceder para la que los productores pueden acceder a apoyo económico para poder ir en caso de que sus películas sean seleccionadas, que son el Festival de Hong Kong, el Festival de Shanghái, el Festival de Busan, el Festival de Jeonju, Tokio. De momento, si bien queremos ampliar la parte asiática para que tengan esa capacidad. Para los festivales es un apoyo indirecto, por decirlo de alguna manera, porque pues, si Shanghái, o que regularmente, por ejemplo, Shanghái exhibe 5 o 6 películas españolas, este año, por ejemplo, La Isla de las Mentiras de Paula Cons estuvo compitiendo por el Golden Goblet. Si Shanghái selecciona películas en su programación, los productores de esas películas pueden acceder a ayudas pues, para costes de vuelos, para costes de alojamiento, para acciones de publicidad, siempre con un 20%, por ejemplo, de ayuda económica para invertir en publicidad y en visibilidad, ¿no? Puede ser marketing online, comunicación y publicidad online y física, con la finalidad de que también se generen ciertos automatismos, de que el hecho de que una película sea seleccionada en un festival signifique que potencialmente esa película tenga visibilidad en medios y en trabajo de comunicación en ese territorio a través del apoyo económico que se da a la productora para realizar esos esfuerzos, ¿no? Y en el caso de posibles misiones nuevas que vayamos a establecer
corto, medio plazo, ¿no? De aquí al año que viene, pues dependiendo también de cómo mejore la situación y nos podamos mover más o menos, o bien a través de todas estas nuevas herramientas que se abren de mercados y de festivales online que nos permiten encontrarnos sin la necesidad de viajar físicamente, pero que también son muy gratas, pues se nos han abierto oportunidades y conversaciones de trabajo, pues por ejemplo, con festivales más especializados, como el Festival de Documentales de Guangzhou en China, o el Festival de Hainan, que está muy interesado en hacer un foco. Tokio, por ejemplo, el compañero Alberto Carrera, que es el organizador de Latin Beats, en el Festival de Tokio ha conseguido que el festival mantenga una ventana de cine no solo español, sino en español, entonces entraría también el iberoamericano, a excepción de Portugal y Brasil, que es un logro también, ¿no? Ir implantando ventanas. Y sí que es verdad que trabajamos también la posible organización de focos en festivales, más allá de las muestras y festivales que dependen de embajadas o de Instituto Cervantes, etcétera, sino en festivales, digamos, pues los más representativos de cada país, y se hace un trabajo de reuniones constantes para ver si se puede conseguir. Empezamos a poner unas pequeñas piedras, los primeros ladrillos de una posible colaboración con Busan, pero, por ejemplo, el Festival de Hainan está muy interesado en hacer, en China, está interesado en hacer un foco y poner una serie de películas para abordar tanto a nivel retrospectivo como llevar a una directora, a un director representativo a dar una máster, y es un trabajo constante que se hace, ¿no? Estuvimos a punto de hacerlo en el Festival de Yamami en Mumbai, en la India. No pudimos llegar a ejecutarlo completamente porque no se dieron los hechos como para poder hacerlo, pero es un trabajo constante, ¿no? y de conversación. Y al igual que hace Lisa en el caso de Filipinas, necesitas partners. Obviamente estamos muy lejos uno desde otros físicamente, no conocemos a nivel local nuestros mercados y nuestros circuitos de la manera en que los conoceríamos si estuviéramos allí, pero por suerte pues trabajamos con festivales mano a mano. Nos vienen a visitar a Madrid programadoras y programadores de festivales asiáticos para ver cine español, para llevar a sus festivales. Organizamos visionados en el instituto, y con otros pues lo hacemos a distancia. Casi los mismos que están, digamos, dentro de la línea de ayudas de participación en festivales para talento y películas españolas que se manejan desde promoción, porque así generamos un poco un refuerzo a que esos festivales que ya tienes la posibilidad de productor de acceder a una ayuda para ir, pues que sí que sea realmente factible porque programen cine español, ¿no? Y en ese caso, pues trabajamos con el Festival de Shanghái, que después de Berlinale normalmente vienen a Madrid a ver películas el equipo de programación. Intercambiamos contenidos con el Festival de Busan a través de la programadora que tiene asignada el territorio de habla hispana. Con Jeonju, con Tokio también lo hacemos, y ahora también estamos intentando, con Guangzhou, como decía, en China, y ahora estamos intentando también expandir a otros festivales representativos, porque, por ejemplo, con Beijing no lo hacemos y no entiendo por qué, porque podríamos hacerlo perfectamente gracias a este intercambio digital que tenemos hoy en día, y estamos un poco trabajando en ampliar esa lista. Como digo, son paso a paso. Si bien en paralelo pues se desarrollan pues muestras y festivales como Película, o como la de la Embajada de Tokio, la Embajada de Beijing y muchas otras que constituyen una red, ¿no? De trabajo conjunto con otros organismos. Esto resume un poco lo que hacemos de cara a la promoción en Asia y quiénes son las partes implicadas. Y bueno, me gustaría, después de esta parte que me ha apropiado del tiempo de intervenciones, pero bueno, después de hacer esta breve exposición, pues cederle la palabra a Joan Álvarez para que bueno, también él, desde su perspectiva, nos comente sus puntos de vista y programas que él conozca también y de conceptos que maneje que nos puedan venir bien también para poder seguir hablando un poco de posibles nuevas vías, ¿no? Así que le cedo la palabra a Joan. Muchísimas gracias, Tito. Bueno, la verdad es que después de las exposiciones tan completas de Lisa por un lado y de Tito por el otro, de datos poco se puede añadir. Quiero decir, yo creo que están todos los datos ahí, todo el trabajo que se hace, un trabajo, digamos, fundamentalmente de
trabajar con lo que hay, con las herramientas que hay, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña reflexión sobre lo que yo pienso que pueden ser como líneas de futuro. Líneas de futuro que podrían enriquecer, digamos, los resultados de estas estrategias que se llevan desde Filipinas y desde España. Y me voy a ceñir al caso de la relación entre Filipinas y España, no entre Asia y Europa, que me parece una cosa tremenda y que nos llevaría, por así decirlo, un poquito más de tiempo, ¿no? Un poquito más de tiempo porque es muy compleja. Entonces, entre España y Filipinas. Yo lo que veo es que hay en este momento un cambio que se está dando desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista cultural. La distribución del cine está cambiando de manera radical. Las plataformas tienen cada vez más importancia. La digitalización es algo que está ahí y es verdad, decía Tito, que estamos ahora, por así decirlo, confinados en lo digital. Es cierto, pero lo digital va a tener una gran importancia también cuando salgamos de la pandemia. No es solamente en este momento. La cultura presencial y la experiencia presencial del cine es muy importante. Yo soy un gran defensor. He dirigido una filmoteca. Tengo un ADN absolutamente, por así decirlo, partidario del disfrute presencial del cine y de las salas de cine. Pero no hay que olvidar que el empuje de lo digital está cambiando por completo la distribución. La está cambiando de manera radical. La semana pasada se daba la noticia aquí en un periódico español de una película mexicana pequeña, con dificultades de distribución, con muy difícil venta, que de pronto la cogió Netflix y la ha convertido en la ganadora de 10 premios de la Academia Mexicana. Y la distribución se ha hecho con Netflix. Está la película Roma de Cuarón, también es un caso mexicano. Lo que quiero decir es que hay que pensar también en lo digital y trabajar con la difusión en lo digital. Entonces creo que esa es una de las cuestiones que institutos como los vuestros o entidades como las vuestras tienen que, digamos, profundizar. No es que no se haga, pero creo que se tiene que profundizar, porque son maneras de trabajar diferentes, algo diferentes. Creo que ese es un punto importante. Y más cuando se trata de poner, digamos, en contacto dos cinematografías tan distantes como geográficamente hablando, como la filipina y la española, ¿no? Porque el galeón aquel que venía cada X tiempo, ¿verdad? Bueno, pues ahora sigue todavía marcando, por así decirlo, el recuerdo de la distancia. Yo creo que ese es un punto. El otro punto, Lisa hablaba de el poco espacio que deja el cine Hollywood para los otros cines. Y eso es verdad, eso es una cosa real. Yo no sé exactamente cómo está en Filipinas el porcentaje de digamos, del consumo de cine Hollywood y de los otros cines. Pero en España estamos trabajando, Tito, corrígeme si me equivoco, ahora no lo podemos decir porque los cines están medio cerrados, pero el año pasado yo creo que estábamos en torno al 17 o el 18% de consumo de cine español, creo que era esa cifra, ¿no? Así es, sí. Lo cual quiere decir que, claro, si pensamos en que solamente tenemos el 20% del consumo, de que la audiencia española va a ver cine español, pues es una cosa terrible, ¿no? Es una cosa terrible. Entonces, tenemos que pensar que llevar cine español a Filipinas va a ser extraordinariamente difícil porque aquella audiencia, la filipina, tampoco va, digamos, a tener un gusto por el cine español. Entonces, cosas como el Festival Película, absolutamente meritorio, quiero decir, es algo para aplaudir, ¿no? Y está maravilloso. Lo que hace Lisa en colaboración con las embajadas me parece extraordinario. Quiero decir, es un trabajo, pero es un trabajo que se queda, digamos, llega a muy poca gente. Llega a muy poca gente. Y yo creo que en este momento hay que pensar también en otros mecanismos de cambio. Creo que el cine tiene que entrar en la escuela. Creo que tenemos que hacer un enorme esfuerzo, los gobiernos, los departamentos de cultura y de educación, por cambiar el gusto de las audiencias. Las audiencias tienen que degustar el cine propio y degustar otros cines con una mirada más plural y mundial, por así decirlo. Entonces creo que ese es un trabajo importante
que se tiene que hacer también desde, por así decirlo, los departamentos que tienen responsabilidad sobre el cine. Y luego Tito mencionaba el programa PICE. Yo creo que es un programa muy bueno, extraordinario, y que marca una línea, que es el intercambio, por así decirlo, el intercambio de formación y el intercambio de información. Entonces, creo que Filipinas y España podrían perfectamente entrar en un programa de coformación, de que talento español, guionistas, productores, directores, fueran a Filipinas y de Filipinas vinieran aquí, estableciéndose un programa regular, digamos, de intercambio de formación, para ir cambiando también la mirada de los profesionales. Eso ayudaría a la coproducción, que es otro de los campos que yo creo que estaría muy bien que se trabajaran, ¿no? Con proyectos que salen de vez en cuando, pero darles una continuidad. Y me parece que por ahí es por donde yo ampliaría el concepto de lo que es la intervención en la diplomacia cultural o en la diplomacia del cine y buscando siempre la complicidad de lo privado y de lo público. Tito también hablaba, por ejemplo, de las agencias de ventas, ¿no?, que hay en España y que son realmente importantes. Pues que el PICE, que invita a programadores de festivales, invitar a agentes de venta, que no sé si lo hace, tú me corriges, Tito, a agentes de venta filipinos que pudieran venir aquí y en Filipinas agentes de ventas españoles que pudieran ir, no ya aprovechando los festivales, sino como una misión especial, para conocer, digamos, el detalle de las películas que hay y que se pueden traer. Lo digo porque es muy importante que entremos en el circuito comercial. Si no entramos en el circuito comercial, nos vamos a mantener siempre, digamos, en unas cifras que son muy poco, o sea, son muy modestas, son muy meritorias, es maravilloso que se hagan festivales como película, pero tenemos que ser más ambiciosos, pienso. Estos son un poco los conceptos que quería poner en juego. Sí, yo retomo ahí un par de guantes, Joan, para poner en contextualizar algunas cosas que sí que se están contemplando y que sí se hacen, y le doy paso a Lisa también, y rescataré alguna de las preguntas que nos han mandado por el Q&A para claro, también tener esa deferencia con nuestros ¿cómo los llamamos? Espectadores, cuentan como espectadores, participantes, ¿no? Perdón. En el caso de lo que comentas, de traer agentes de ventas o distribuidores de otros territorios para que vean cine español y puedan ser prescriptores comerciales, digamos, de ese cine español y tengan un alcance comercial en esos territorios, se me olvidó decir una cosa en la intervención, que es lo malo de no haber preparado un PowerPoint, lo siento, que es que en España se celebra todos los años, desde hace ya, pues creo que son 6, 7 años, un evento que se llama Spanish Screenings, que en los últimos años ha tenido lugar en el contexto del Festival de Málaga, en su vertiente industria Mafiz, ¿no? Y ahí es verdad que lo que comentabas de acción cultural, más bien yo creo que pasa por el terreno de ICEX, ¿no?, que ya apoya a ese evento para traer a distribuidores de fuera. Puede ser. Y Tito, se hacen si me permites, yo lo decía también porque hubiera reciprocidad con Filipinas, ¿sabes? Que se pudiera hacer algo así también allí. Sí, eso sería estupendo. Y de hecho, uno de los planes que pasan por líneas que se abren, ¿no?, ahora que hablamos de planes de recuperación y la propia situación nos ha empujado hacia ello, pues es y que ya teníamos encima de la mesa desde el año pasado, llevamos varias reuniones, es aprovechar, no solo ya en el caso de Filipinas, sino con países y cinematografías clave que podamos compartir o que podamos intercambiar eventos donde tú traes al país a hacer un evento en tu territorio, no solo ya mostrando las películas, porque eso, el impacto que tiene es el público que las ve en ese momento y que pueden servir como agentes que irradian información a través del boca a oreja con el tema de los contenidos, sino que vayan acompañadas las muestras ya no solo de una parte de muestras, sino también de una parte de industria. Claro. Con encuentros entre profesionales, distribuidores, productores, etcétera. No siempre productores, es decir, la coproducción es algo que siempre hay que estimular, ¿no?
pero también es lo que tú dices, ¿no? O sea, al final el que te va a distribuir una película en otro territorio es el distribuidor que haya en ese país que quiera adquirir contenido español, ¿no? O contenido filipino en el caso de España o de los europeos. Creo que Elisa quiere también intervenir a este respecto, así que le doy la palabra y voy a recuperar algunas preguntas que nos pasan por aquí para que podamos atender a algunos de los participantes. This is exactly the purpose of Uni-Philippines. So what we do is, this is 2 tracks. So we have to recognize that there is a commercial track in order for us to distribute films in commercial cinemas, in territories. And that is what is being done through the film markets. That's why there is a Philippine pavilion in every film market that you can imagine, just so that we can have visibility, because this is where the business transaction happens. And I think as government agency, our role is to bring them there, to host them, to give opportunities for this interaction to happen. FDCP has been hosting Philippine Cinema Night. So, you know, there's so many... the film industry is a relationship-based industry, and you have to create these connections. Sometimes, you know, you get that film in that particular country not because of the content itself, but because of that relationship that you've already started and initiated with a particular distributor. And unfortunately, in the Philippines, there are really not a lot. There's really not much sales agents representing Philippine cinema. So actually, the first 2 years of the FDCP, we bring producers, because the producers here in the Philippines are also distributors, because they really don't know yet how to distribute their films internationally. So they really had to understand first. It was more of like an exposure, an immersion trip for them. Every single market, we're able to bring around 40 producers with us, especially in places like HK Filmart and Asian Film Market. This is very close to the Philippines, so cost is not that high. FDCP is able to sponsor their badges. We host all of these B2B meetings, and we hold this Philippine Cinema Night where we bring in all distributors, sales agents, whom the Filipino delegates can meet. So we actually started from an industry that's very insular. Like there's no at all an idea on how to distribute internationally, to films that are now in Netflix, around 5 to 15 films a month. So that's really a huge leap from, you know, being very local, being very insular, to now really branching out and really maximizing and exploiting these platforms. We just hope that these conversations and this track towards understanding how to create and engage in these transactions really continue, because of course, especially with this pandemic, the cinemas are closed. Before, 80% of the revenue of the Philippines, of our filmmakers, come from the box office. So it's really the first distribution window for them. So before, during the first 2 years, it was more like, oh, we're already happy. We're able to cater to our local audience because we have 30% market share here in the Philippines. It's not. It has grown from 26% to 30% in the last 4 years, but you know, it's still being dominated by top studios. So a lot of our independent filmmakers are the ones that are, out of that 30%, 70% of that goes to a big studio in the Philippines, which is ABS-CBN, and they produce the box office hits, and the rest are shared by the local producers. So they really have to look outside, and this is what's been happening. And slowly we're finding territories in other Asian countries like Cambodia, Myanmar, because of our it also helped that our television content is actually traveling faster, and it has a huge market in territories, even South Africa and places in Africa. You can find local content because of the presence of our television networks in markets. So now that the FDCP has been very consistent in creating presence for our film producers, and now there are more distribution companies that are bringing Filipino content outside.
the goal is for us to just continue growing and increasing these opportunities to distribute our films outside. I mean, in the last 2 years, we had a film that was released, because before we release our films locally first and then we bring it outside to the market, which is not the usual route of a lot of films that are for global release. So you have to bring the films outside first, strategize a regional or global release before you're able to really plan for a wide release in your home country. Now that's already being practiced. We have a few films that have created that kind of strategy. So I think it's really a lot of like what Joan said, capacity building as a coupled together with the goal to bring our content outside. We have a film industry conference that we hold here every year, where we bring in international mentors from all over the Philippines to talk about film financing, film distribution, understanding co-productions, because these are so foreign to them, and we have to get them up to speed, because they are the ones who's going to embrace this, because of course it's going to take time for them at first. The whole idea of going international while you have those problems of even reaching the entire Philippines and creating that solid audience for the local market is hard. How it's even harder to go outside, but you just have to understand that this is a global market, because all these other films are coming into the country, so we have to find ways to bring our own content outside. So yeah. No, and that is very interesting, and I think that we all have similar strategies, because the channels are always more or less the same. Tenemos todos estrategias similares. Creo que estaba hablando en inglés, perdona a la persona que está haciendo la interpretación, se me ha ido un poco el momento ahí. Pero creo que utilizamos herramientas similares, ¿no? Lo que Joan aportaba era cómo le damos una vuelta, cómo aprovechamos lo de las plataformas, y de hecho sí que hay una pregunta que me gustaría rescatar, aunque sea un par de preguntas del público, que hay ahora mismo 6, vamos a ver si podemos hacer la mitad en los 10 minutos que nos quedan. Moira Gallaga, por ejemplo, nos pregunta a todos si consideramos que como parte del marco de cooperación y de promoción para la difusión de nuestras cinematografías a nivel internacional, si es algo que se pueda considerar hacer una plataforma similar a Netflix de promoción de nuestros cines, ¿no?, en el exterior. Y si eso podría convertirse en un espacio online para mostrar nuestras películas. Lisa, ¿qué opinas tú en ese sentido? Yes, I totally agree, because when it comes to online platforms, we're a lot more braver and more adventurous when it comes to the content. And I think because of Netflix, it created a market for audiences that are interested to really watch films that are not normally seen in mainstream cinemas, not those Marvel and those big films. So the FDCP actually has an online version of our Cine Local, which is our partnership with SM Cinema. So it's called Cine Local. And like what I said, we have our first partnership with Unifrance, because it has been an ongoing conversation on how we're going to bring in French films in the Philippines through commercial distribution. And we were able to acquire Portrait of a Lady on Fire. And maybe we can start with these kinds of titles to bring to the country. It creates a lot of interest. There's a niche market that just really embraces, award-winning films from various international film festivals. So maybe we can start with some selections from Spain, especially those that have been in San Sebastian and those that have won accolades in various international film festivals, to be commercially distributed in the Philippines, maybe through our program or through other local film distributors. Sí, yo también creo que una plataforma así, y voy a pasar a otra pregunta de las del público justo después de decir esto, que igual Joan también puede desde su punto de vista decirnos si a él le parece, porque claro, obviamente Lisa trabaja para su agencia de promoción nacional, yo trabajo para mi instituto de cine, que también es un enfoque de cinematografía nacional como concepto de promoción, pero alguien que está fuera de este contexto, digamos, trabajando en una fundación y que ha hecho programas de
creatividad y ha trabajado en diferentes puntos, diferentes apartados en el Cervantes. A lo mejor nos puede decir si cree que todavía a día de hoy el concepto de cinematografía nacional es un concepto que puede ordenar la promoción internacional de un cine, ¿no? O sea, cine Con español, cine dificultades. filipino. Sí, ¿cómo ves ese concepto a día de hoy? Con ¿Tú qué crees dificultades. que todavía con dificultades? Sí, yo creo que digamos, la identidad nacional de la cultura está en un momento de cambio muy grande. Está tensionada por muchos vectores diferentes. Y al final yo creo que hay, por ejemplo, otro tipo de identidades, como el idioma. Tú hablabas Ujú. de la cultura española o la cultura en español. La cultura en español, el cine en español tiene una enorme capacidad, un potencial tremendo. Lo vemos con Ibermedia y lo vemos con las coproducciones que se desarrollan y que se podrían desarrollar, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una plataforma de distribución de cine en español podría tener mucha más fuerza que una plataforma de distribución de cine español. Lo cual no quiere decir que al final uno no acabe desde su política nacional defendiendo su cine nacional. Claro, eso es así, no puede ser de otra manera. Pero creo que se tiene que ser muy flexible y se tiene que trabajar con una identidad, digamos que tenemos que construir identidades culturales diferentes. Y eso lo tenemos que hacer de manera muy consciente. Entonces, Lisa hablaba, por ejemplo, de las historias y del poder de las historias del cine o de la televisión, de las series filipinas, ¿no? Y yo creo que la historia compartida entre Filipinas y España nos puede dar, bien trabajado, nos puede dar historias, digamos, de interés común. Entonces, bueno, todo eso lo tenemos. Yo lo que quiero decir, Tito, y acabo porque tenemos muy poco tiempo, es que tenemos que estar muy pendientes del mestizaje y tenemos que hacer un mestizaje, digamos, productivo para todos. Y ahí es Sí. donde está una clave. Ahí es donde está una clave. Sí, yo estoy de acuerdo y antes de pasarle a palabra a Lisa para una pregunta que voy a recuperar también de uno de los participantes, que es Philip Parán, una de las dos que hace se la voy a pasar a ella porque me parece interesante que cerremos a lo mejor con eso porque nos puede dar como reflexiones sobre hacia dónde ir que no dependan solo del dinero público y la pregunta va orientada por ahí. Y para cerrar la intervención que decía sobre el tema del mestizaje, yo creo que hay iniciativas muy interesantes que surgen precisamente de programas de cooperación y programas cumbre, como puede ser Ibermedia o estar en la plataforma de autoridades del audiovisual en Iberoamérica o estar en esa misma plataforma, la versión europea, ¿no? Tender lazos de colaboración entre diferentes cinematografías que compartan puntos de encuentro y hacer acciones conjuntas que trasciendan de Claro. la identidad del cine nacional o del cine de producción de tu país, pues puede ser beneficioso. Ya no solo en el intercambio en forma bilateral, sino pues de manera temática. Por ejemplo, el Festival de Sitges, en colaboración con Marché du Film, lanzó un proyecto el año pasado que se llama Fantastic Seven, en el que se hace una copromoción de proyectos de películas de cine de género con festivales de 7 países distintos, de 3 continentes distintos. Entonces eso ya trasciende de la identidad, digamos, y me parece interesante, ¿no? Lo que decía antes y que creo puede ser nos puede dar pie a unas buenas reflexiones finales y aprovechamos para hacer reflexiones finales y respuestas en estos siguientes 5 minutos que nos quedan. La pregunta de Philip Parán, tanto para Lisa como para mí, pero también yo a lo mejor puedo hacer una reflexión breve, es si el apoyarse en recursos públicos del gobierno como lo que estamos hablando de las embajadas y de las muestras que se hacen así, si es sostenible y si hay como modelos comerciales, que yo creo que hemos hablado de plataforma, pero a lo mejor algún otro modelo comercial o algunas iniciativas alternativas que puedan implicar al sector privado o que puedan ser manejadas por el sector privado y también utilizar esos recursos para temas de promoción. Yo creo que es verdad que todo esté apoyado en el presupuesto que puedas tener en un año de recursos públicos siempre es peligroso porque puede haber un año que no haya presupuesto para hacer cosas y todos dependemos al final, en España, por ejemplo, de lo mismo, que es el presupuesto del país. Pues sí que realmente lo que hay que tender son lazos de trabajo con el sector privado para generar estructuras que se sostengan y que actúen como antenas, ¿no?
de promoción también. Yo no sé cómo lo veis. ¿Sostenible el uso de recursos públicos para promoción? Estudiamos los retornos a nivel festivales, por ejemplo, hay muy pocos festivales sostenibles, siempre es a perder, nunca ganas, o a sobrevivir. Y yo creo que el retorno se debe medir en el impacto comercial que puedan tener las películas en otros territorios, ¿no? Es un análisis que hay que hacer. En nuestro caso yo no tengo esos datos todavía del año pasado, pero los tendré. Y bueno, no sé cómo lo veis los demás. Recursos públicos, recursos privados, modelos sostenibles. Lisa, ¿cómo lo ves tú? Me? Okay. We're for the Philippines. We're very intentional in our objectives. It's really when we partner with cultural partners, with institutions. Our goal is for cultural diplomacy to promote cinema, especially those that are not really for commercial consumption. So, in terms of the funding of the government, there's really a big chunk of it that's just really to enrich the sensibilities of the sensibilities of those who will consume and enjoy our cinema and understand our culture through our cinema. But in terms of our commercial track, we have been partnering with agencies like the Department of Trade and Industry, and it's really an intentional direction towards globalizing our content, finding more distribution territories, really finding revenues and sales for more of our films, understanding what kind of films are actually consumed in the commercial market, because that's totally different. You're talking about genre, you're talking about horror action films that will probably come from the Philippines and not the normal art house films that you enjoy in festivals. If it does translate into a commercial distribution, this will be very limited and just for a specific market. So this is what we've been working on. We hope that we can enter into more co-production opportunities with other countries, because the FDCP finally was able to put together and was given a film fund. So we have in terms of our service track, we're able to provide 20% cash rebate for foreign production shooting in the Philippines with a duly registered line production companies. But in terms of international collaboration, where two countries can really work together on a commercial film that they will distribute, hopefully in our respective countries first and then regionally, we are able to provide up to $200,000. So that's something that can activate, hopefully, more stories and more collaborations from countries, because we believe that you have to really get to a level of narratives that becomes universal while it's very local. That there is that while it's very specific, it's something that can be understood by audiences beyond our countries. Gracias, Lisa. Bueno, Joan, yo creo que llegamos ya como al final, ¿no? Casi que la ronda de despedida va a ser la ronda de saludar al público y de agradecerles el haber participado en este webinar y sobre todo, pues invitarles a seguir disfrutando del festival estos días, ¿no? Porque todavía quedan hasta el 11. Y bueno, que se sumen a Película en www.pelicula.es, película con K. Quiero agradecer a Lisa y quiero agradecer a Joan. Es un debate y es una mesa y un tema que creo que debemos de seguir nutriendo y manteniendo, así que yo espero que este pequeño grupo de personas que hemos intervenido hoy sigamos en contacto también para seguir intercambiando ideas. Así que muchas gracias, Joan, gracias por haber participado. Y a Lisa también, y al Festival de Película por habernos dado la oportunidad de hablar de estos temas que pueden resultar interesantes de acercar también al público en general, no solo al público especializado, ¿no? Que sepan cómo funcionan estas estructuras. Y nada más, solo despedir y que sigamos viendo buen cine en el Festival Película Online. Niño, quítate de ahí. Dame dinero, niño.
36.000 euros para cada familia. Nada de eso, primavera. Mira, con lo que te conforma. Mi ambición sabe esperar. ¿Con quién andaba? Con nadie. Con nadie, con nadie. 8 millones y en paz. Mira, vámonos. ¿Cuánto dices que ha pasado? ¿20 años? ¿O más? Me ha dicho un pajarito que lo vas a poner en venta. Antes de vendértelo a ti lo regalo. ¿Cuánto es lo que se debe de herbar? A mí lo que me gustaría tener sería un nieto. Pero a mi hija no hay quien la case. Esa es mi pena, ¿sabes? Tú eres de las mías. Tú has elegido vivir. Por el canto se le conoce al pájaro. Hola. 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 Learning Spanish is fun. In fact, hindi natin napapansin, we use countless Spanish words every day. We engage in active interaction with our professors. Sobrang effective na teaching strategies nila kahit naka-online class na. Instituto Cervantes ofrece cursos de español en línea para todos los niveles. Ang Spanish ang pinakamadaniho na sinultihan aron sa pagkat-on. Daghang salamat sa mga online nga mga kurso sa Instituto Cervantes. Naka-enroll na ko karon dinhi sa Mindanao. Well, Spanish gets more valuable in the cyberspace every day. Hindi talaga ako nagkamali sa online program ng ICM. I owe my future successes to their excellence. Spanish is an easy language to get committed to. Nos encanta el español. I never imagined that the virtual activities of Instituto Cervantes can be this fun and exciting, even when just in front of screen. Ónate a nosotros. Será divertido. Let's learn and embrace our passion for the Spanish language. Normalmente, dependiendo de España, pero también habla de las... Let's learn Spanish wherever we are. ¿A qué esperas? Hurry! Roll now and visit our website. See you online!